Hola, les doy la bienvenida a todos. Somos el grupo número 4 del curso de Derecho Constitucional con el nombre Principes Legis, que significa los líderes del derecho. Nuestro docente es María del Pilar Guzmán Cabeñas y bueno, le vamos a hablar la Constitución de Venezuela. Sé que va a ser de su agrado. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, país en América del Sur. Símbolos patrios, elementos emblemáticos que representan los valores esenciales de la nación venezolana. La bandera nacional, que como tal, sus colores y estrellas tienen un significado. El color amarillo de esa bandera representa de manera simbólica la riqueza, el oro y las tierras fértiles. El azul representa el mar Caribe que cubre las costas marítimas de Venezuela. Y el rojo representa la sangre que fue derramada en las luchas por su independencia. Por último, y no menos importante, las 7 estrellas representan a las 7 provincias que sumaron a la independencia. El escudo nacional es el blasón heráldico que junto a sus características hacen representación de mayores atributos de la República. Está junto con la bandera nacional y el himno nacional, uno de los 3 símbolos patrios reconocidos oficialmente. El himno nacional es una canción patriótica conocida tradicionalmente con el nombre de Gloria al Bravo Pueblo. Su origen es por los hechos que ocurrieron el 19 de abril de 1810, cuando fue proclamada la independencia de la nación. Es el país que está más al norte de América del Sur. Tiene como fronteras a Colombia, Brasil y Guyana. Actualmente Venezuela cuenta con 28.515.829 habitantes. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue promulgada el 20 de diciembre de 1999. La Real Constitución vendría siendo la octava de las que han existido en Venezuela. El 15 de febrero de 2009 le fue introducida la enmienda número 1, impulsada por el presidente Hugo Chávez, recibiendo respaldo de diversos sectores y el rechazo de los partidos tradicionales. Como bien, esta constitución sí cuenta con un título preliminar que nos dice el preámbulo. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. Cuando señalamos los artículos que regulan los derechos fundamentales de la persona humana, podemos decir primeramente que el ser humano es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente. No dependen del reconocimiento por el Estado ni son concepciones suyas. Tampoco depende de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca. Todos estos son derechos universales que corresponden a todo habitante de la tierra. En el caso de Venezuela, la Constitución señala que en el artículo 19 el Estado garantiza a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interpretendiente de los derechos humanos. Artículo 20 señala que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público social. En el artículo 21 señala que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia, en que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo y el credo a la condición social. La ley garantiza las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. En el artículo 22 señala que la enunción de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos son suscritos y ratificados por Venezuela. Cuando hablamos sobre cuál es el procedimiento para una nueva constitución, en el artículo 347
señala que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. ¿Venezuela tendrá un Congreso que emita leyes? La respuesta es que sí. Venezuela, al igual que la mayoría de países latinoamericanos, tiene un Congreso que emite leyes, pero este, a diferencia de Perú, es bicameral, es decir, formada por dos cámaras legislativas, donde se encuentran el Senado y los diputados. En los artículos que se regulan las garantías constitucionales en la Constitución Política Bolivariana de Venezuela son las siguientes. En el artículo 27, toda persona tiene el derecho de ser amparada por los tribunales. En el artículo 334, los jueces están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En el artículo 335, el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Pero, ¿qué funciones más tiene el presidente de Venezuela a diferencia del nuestro? Bueno, las similitudes que guardan son muy cercanas en cuanto al funcionamiento de la ejecución de la presidencia. Por ello, no hay diferencia respecto a su funcionamiento como la mayoría de presidentes latinoamericanos. ¿Existe la protección de la persona humana en la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, comparado con el artículo 1 de la República Bolivariana de Venezuela, debemos señalar que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bueno, eso es en caso de nuestra Constitución Política del Perú. En cambio, en el artículo 1 de la República Bolivariana de Venezuela, es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. En conclusión, podemos decir que en el artículo 1 de la Constitución República Bolivariana de Venezuela señala la doctrina del Libertador Simón Bolívar y el mensaje a seguir, que se basa en la libertad, justicia y paz. Comparado a ello con el artículo 1 de la Constitución Política Peruana, señala la defensa de la persona y respeto hacia la misma. Comparación del artículo 2 de ambas constituciones. La Constitución de Venezuela, del artículo 2, señala que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la libertad, la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Nuestra Constitución señala, artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho, en todo cuando le favorece. En ambos artículos de ambas constituciones tienen los mismos aspectos: igualdad ante la ley, sin discriminación, ya sea por origen de sexo, idioma, religión, condición económica, gozar del derecho y libertades de toda persona tiene. La diferencia es que la Constitución peruana tiene más especificados los derechos fundamentales en el artículo 2. En cambio de Venezuela también los tiene, pero están más explicativos en los otros 3 capítulos, que viene a comenzar de los artículos 19 ya hasta el 61 de la Constitución de Venezuela. Noticias de derecho vulnerado de la Constitución de Venezuela. Acá el derecho que se está vulnerando es del artículo 305 de la Constitución de Venezuela, en el que el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. Bueno, eso es todo de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Espero que les haya gustado. Gracias.